Luego tenemos por acá el miocito. Este es el miocito cardíaco, miren. Ahora vamos a ver, ya hemos visto la parte eléctrica, ahora vemos la parte mecánica. Este es el miocito cardíaco, ¿no? Células que se van ramificando, tiene discos intercalares. Ya está. Si lo veo a gran escala el miocito, vamos a tener esto, que en su interior tiene miofibrillas. Miofibrillas, ¿correcto? Varias miofibrillas tiene el miocito cardíaco, ¿no? Entonces tiene varias miofibrillas, tiene bastantes mitocondrias para producir ATP. Las mitocondrias se llaman sarcosomas en el miocito cardíaco. Sarcosomas. Tiene una estructura que va a almacenar bastante calcio. ¿Cómo se llama esa estructura que almacena bastante calcio? Se llama retículo sarcoplásmico. Retículo sarcoplásmico. La membrana del miocito se llama sarcolema. Sarcolema, ¿no? Muy bien, entonces tiene el miocito, ¿de qué está hecho? Tiene miofibrillas, tiene bastantes sarcosomas, que son mitocondrias, tiene su retículo sarcoplásmico que almacena bastante calcio, ¿no? Y cuando yo analizo esas miofibrillas, ¿qué voy a encontrar dentro de las miofibrillas? Voy a encontrar miofilamentos. Miofilamentos. Y dos tipos de miofilamentos. Miofilamentos gruesos, que están acá de color marrón, que están en la parte central, y los miofilamentos delgados, que están en la parte periférica. ¿Ya? Entonces lo que están viendo ahí, ¿no? Esto de acá, afuera, a la parte externa, son las cabezas, que se llama de los filamentos gruesos. Esto de marrón, ¿no? Que está en el centro, y esto periférico es los filamentos delgados. Y esto que está de celeste se conoce con el nombre de línea Z, ¿correcto? Línea Z. Y la unión de dos líneas Z viene a ser la unidad funcional de la contracción del músculo cardíaco, que se llama sarcómera. Sarcómera es la estructura contráctil, unidad funcional, delimitada por dos líneas Z, en la cual que vamos a tener en su interior, como están viendo, filamentos gruesos en el centro y filamentos delgados en la periferia. ¿Qué proteína contráctil hay en los filamentos gruesos? Miosina. Los gruesos tienen miosina, ¿correcto? Los filamentos gruesos. En cambio, los miofilamentos delgados, acuérdense, los miofilamentos gruesos tienen miosina. En cambio, los miofilamentos delgados, que están en la parte, recuerden, central, gruesos, periféricos, los delgados, tienen actina. Tienen troponina. Tienen tropomiosina. Los delgados. O sea, hay un complejo en el delgado, ¿no? El filamento grueso se lo tiene miosina y el delgado tiene actina, troponina y tropomiosina. ¿Estamos? Es la estructura, esto vienen a ser las proteínas contráctiles. Las proteínas contráctiles. Entonces, en el grueso no hay problema porque solo tiene miosina y nada más. Pero en el delgado hay una estructura, que acá lo tienen, miren, a gran escala. Miren. Este es el filamento delgado. ¿Por qué el filamento delgado? Porque tiene estas proteínas contráctiles globulosas, que es la actina. Tiene este filamento que ven de color rojo, que es la tropomiosina. Y tiene el complejo de las troponinas. Se llama complejo porque son tres tipos. Si hacemos un corte ahí donde está la línea discontinua, un corte transversal, vamos a ver esto, miren cómo están dispuestos los filamentos delgados, ¿no? Los delgados tienen actina, tienen la tropomiosina, acá de color rojo,
y tienen el complejo de troponinas, donde hay 3 tipos de troponinas, miren, la C, la I y la T. La C, la I y la T. ¿Cuál es la fracción de la troponina que se une al calcio? La troponina C. Recuerden que para la contracción va a ser importante el calcio. Y el que se une al calcio es la troponina C. Que también hay en el músculo esquelético. En el músculo esquelético también hay troponina C, que se va a unir al calcio. ¿Saben cuál es la diferencia? Que en el músculo esquelético se necesitan 2 calcios, 2 moléculas de calcio para activar la contracción del músculo esquelético. En cambio, en el corazón solo se necesita 1 molécula de calcio. En cambio, en el músculo esquelético se necesitan 2 calcios. Por eso, ¿qué contracción es más intensa? La del músculo esquelético es más intensa. En cambio, en el corazón es menos intensa, pero más sostenida, ¿no? Porque va a contraerse toda la vida. Y esto no hay en el músculo esquelético. Estas 2 troponinas son específicas del músculo cardíaco, doctores. La troponina I y la troponina T solo están en el corazón. Por eso, ¿dónde lo utilizas? En laboratorio, como marcadores de infarto agudo de miocardio. No mides tú en el infarto troponina C, lo que mides es troponina T y troponina I, porque esas 2 son específicas del músculo cardíaco. En cambio, la C también la encontramos en el músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, de esa manera está distribuido. Entonces, le vamos a poner zonas acá la sarcómera, ¿no? Miren, la zona A, doctores, es la parte central. Entonces, miren lo que delimita la zona A, ¿no? Los filamentos gruesos y parte de los delgados. Es la parte central, que lo ven acá. La I, la zona I, es la zona lateral, la zona que está más externa, ¿no? Y la zona más central, que sería esto sería la zona más central, que solo tiene filamentos gruesos, es la zona H. Zona H. ¿Ya? Entonces, zona H, zona A, zona I. ¿Correcto? Nuevamente, miren, acá lo vamos a especificar. Estas son las 2 líneas Z de la sarcómera. La zona central es la zona H, la más central, que solo tiene filamentos gruesos. La que tiene filamentos gruesos y delgados es la zona A. Y la parte periférica, que solo va a tener filamentos delgados, es la zona I. ¿Correcto? Entonces, la zona más central, que solo tiene filamentos gruesos, es la zona H. La A tiene filamentos gruesos y delgados, y la I solo delgados. Entonces ahí están viendo la disposición, ¿no? Acá lo que están viendo es una sarcómera relajada, porque cuando se contrae va a pasar esto, miren. Miren cómo se acorta la longitud de las 2 líneas Z, ¿no? Las 2 líneas Z se acercan. Acá se está contrayendo. Entonces, para la contracción, ¿qué se necesita? Calcio. Entonces, vamos a ver cómo el calcio aumenta dentro del miocito. Entonces, esta es una estructura llamada túbulo T. Esto que están viendo acá, que está dentro del miocito del corazón, dentro de la célula, ¿no? El llamado túbulo T. Por este túbulo T es donde va a venir el impulso eléctrico, doctores. Por acá viene el impulso eléctrico, por el túbulo T, y al venir el impulso eléctrico va a abrir canales de calcio que están en la membrana del miocito, canales de calcio, ¿correcto? Y al abrirse canales de calcio, el calcio, ¿qué hace? Entra al interior de la célula. Pero es poco calcio, ¿correcto? Es poco calcio. Si les preguntan ¿en qué fase entraba calcio del potencial de acción? ¿En qué fase entraba calcio? Fase 2 de meseta, ¿verdad?
en la fase 2 de meseta entraba calcio. Es este calcio que estás viendo, ¿correcto? Porque viene el estímulo eléctrico, la despolarización, pues, ¿no? Y luego se abre canales de calcio. Esta es la fase 2 de meseta, donde entra calcio del extracelular. Ojo, este es calcio extracelular que está entrando, pero es poquito, no va a servir para la contracción. Entonces, ¿cuál es la función de este calcio extracelular que entra en la fase 2? Estimular al retículo sarcoplásmico, que almacena bastante calcio. El retículo sarcoplásmico almacena calcio. Entonces, este calcio que entra va a estimular la salida de más calcio, porque acá hay un receptor llamado receptor de reanodina. Ese receptor de reanodina es estimulado por el calcio que vino de afuera, de tal manera que el retículo sarcoplásmico, miren, va a liberar más calcio. Más calcio. Entonces acá hay una sumatoria. Vuelvo a repetir, el impulso eléctrico viene, baja por el túbulo T, y ese impulso que viaja por el túbulo T abre canales de calcio. Entonces el calcio extracelular entra, pero es poco. Pero ese poco es necesario para estimular a los receptores de reanodina del retículo sarcoplásmico, y ahora sí, como almacena bastante calcio, miren, bombea bastante calcio hacia el intracelular, libera bastante calcio hacia el intracelular. Entonces ahora sí tengo bastante calcio que se va a unir ¿a quién? A la troponina C de los miofilamentos delgados, y al unirse a la troponina C va a producir la contracción de los filamentos delgados y los gruesos, y de esa manera entonces la sarcómera se acorta, ¿no? Se acorta. ¿Cómo funciona esto? Miren, acá lo vamos a ver. Esto, doctores, es la miosina, ¿correcto? Que es filamentos gruesos, habíamos dicho. Esta es la cabeza de la miosina, miren, la cabeza. Y estos son los filamentos delgados. Acá las bolitas son la actina. Lo que ves de amarillo, que es como un hilo, es la tropomiosina. Doctores, ¿cuál es la función de la tropomiosina? Es interponerse entre la miosina y la actina, ¿ya? La actina y la miosina quieren estar juntos, pero alguien se va a interponer. El que se interpone es la tropomiosina. La tropomiosina, que es estos filamentos de amarillo, impiden la unión de la actina con la miosina, ¿correcto? Ya está. Por eso es que no pueden unirse, miren, están separados. Y ahí el miocito está relajado. ¿Por qué están separados? Porque la tropomiosina oculta los sitios activos de la actina y no puede unirse. Pero ¿qué pasa cuando hay calcio? Cuando hay calcio, el calcio se une a la troponina C ¿no? del complejo de las troponinas, y cuando el calcio se une a la troponina C, doctores, produce un cambio estructural en la tropomiosina. Cambio estructural de la tropomiosina. ¿Qué quiere decir eso? Que la tropomiosina se sale, ¿no es cierto?, de los sitios de unión que estaba ocultando de la actina, miren. Entonces, al producir este cambio estructural y al salirse, entonces ahora sí la miosina puede unirse con la actina. Entonces la secuencia es, este calcio que hemos visto que se ha liberado del retículo sarcoplásmico en gran cantidad, se une a la troponina C, y al unirse a la troponina C produce un cambio estructural de la tropomiosina, y ese cambio estructural de la tropomiosina hace que la actina con la miosina, con la cabeza de la miosina, se una. Y luego se gasta ATP, ¿para qué? Para hacer acá un efecto de remo, porque lo que va a hacer la cabeza de miosina es jalar a la miosina.
Acá se produce un efecto de remo, ¿ya? Gastándose ATP, gastándose energía, ¿ya? Es por eso que al final vamos a ver que se produce la contracción con gasto de ATP, porque la cabeza de miosina tiene que ser un efecto mecánico. Es por eso que tú ves acá que se acorta, porque ¿quién jala a quién? La cabeza de la miosina jala la actina, ¿correcto? La cabeza de la miosina jala la actina, un efecto de remo. Entonces, como ves acá, las dos líneas Z se acercan, ¿no? Las dos líneas Z se acercan. Entonces acá está sarcómera relajado y acá sarcómera está contraído, ¿ya? Está relajado y está contraído, miren. Entonces cuando se contrae el sarcómera, ¿quién desaparece? Quiero que te fijes el gráfico. La zona H desaparece. ¿Quién se acorta? La zona I. Miren, la zona I se vuelve más corta. ¿Y quién se mantiene constante? La zona A se mantiene constante. Eso pasa en la contracción de la sarcómera. Doctores, zona H, miren la H, como las dos filamentos de actina se van a superponer, la zona H desaparece. Miren esta, no hay parte central. La I se acorta, miren como la I se acorta, y la zona A no se altera. La zona A se mantiene constante. Eso pasa en la contracción de la sarcómera. En la contracción de la sarcómera, repito, la zona H desaparece, la zona I se acorta y la zona A se mantiene constante, ¿verdad? Se mantiene constante. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto la contracción, ¿no es cierto? Gasta ATP, necesitamos bastante calcio, que viene del retículo sarcoplásmico, pero para que el retículo sarcoplásmico libere calcio, tiene que haber calcio extracelular, ojo. Entonces luego viene la relajación, para que la sarcómera nuevamente se relaje, porque no puede mantenerse contraído, tiene que relajarse. Miren qué pasa en el retículo sarcoplásmico, hay una bomba de calcio, acá hay la bomba de calcio. ¿Y qué va a hacer esta bomba de calcio? Va a meter nuevamente calcio al retículo sarcoplásmico. Como es una bomba, gasta ATP para meter el calcio nuevamente dentro del retículo. Entonces de esa manera, al no haber ya calcio, porque la bomba de calcio lo está metiendo nuevamente, la sarcómera se va a relajar, porque al no haber calcio ya no se une a la troponina C, entonces la tropomiosina nuevamente se va a interponer, ¿no? Por eso deben recordar que tanto la contracción en el corazón como la relajación gastan ATP. Tanto la contracción como la relajación gastan energía. Antes se pensaba que la contracción era un proceso activo y la relajación pasivo. No, tanto la contracción y la relajación gastan ATP de diferente manera, ¿no? Para la contracción el ATP sirve para el efecto de remo, para que la cabeza de miosina arrastre a la actina. Y en la relajación, ¿para qué se gasta ATP? Para bombear calcio del citosol hacia adentro del retículo sarcoplásmico. Entonces, en ambos casos se consume ATP, ¿ya? Se consume ATP.